decía, vamos a hacer ahorita estos días, me voy ahora sí que en unos días voy a hacer un repasito de lo que es circuitos trifásicos y corrección del factor de potencia. No puedo darles más, chavos, no puedo ir un poquito más atrás, lo que son resistencias, inductancias y lo que son circuitos en paralelo y en serie, cómo trabajan y todo eso. No pueden meterme más, porque si no, pues haríamos el semestre de circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, nomás voy a dar esto unos días y me sigo ya yo con mi temario, ¿no? Que empezaríamos con transformadores. Entonces, por aquí hay algunas personas que creo que no vieron nada el semestre pasado, y hay otras personas que que apenas las van a cursar. Entonces, les pido de favor, pues que estén muy atentos, ¿no? A esas personas y que todas las preguntas que tengan, pues me las hagan, por favor, señores, a personas que apenas vayan a empezar y que o no vieron nada el semestre pasado, sí, que creo por ahí me dijeron que algunas estuvieron con un maestro que no les dio nada, entonces no saben nada, sí. Entonces, por favor, ¿no? Quiero que me estén preguntando bastante para que se entiendan bien. Sale, vale, vamos a empezar con la conexión, delta. A ver, déjenme ver por qué. A ver, señores, por aquí tenemos, sí, aquí tenemos nuestra conexión delta. Les voy a pedir de favor que me dejen explicarla, ¿sí? La explico primero y luego se las dejo que lo copien, ¿no? Por favor. Nosotros tenemos 3 bobinas. Esta es una bobina, esta es otra bobina, esta es otra bobina. Tenemos 3 bobinas y nosotros hacemos la conexión así en delta. Después, cuando veamos alternadores, se les voy a explicar el por qué se hace una delta y el por qué una estrella. Ajá, cuando estemos en alternadores. Cuando nosotros juntamos el principio, este es un principio, este es un final de una bobina, el final con el principio de una bobina y el final con el principio de otra y el final con el principio de la otra bobina, si cuando nosotros las juntamos hacemos una delta. Y en una delta lo que vamos a tener es de que nuestros voltajes van a ser iguales. O sea, mi voltaje de línea y mi voltaje de fase van a ser iguales. Yo aquí no tengo ningún voltaje de fase, por eso se nombra que es igual. El voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales. Apréndanselo esto de memoria, ahorita que lo copien, se lo aprenden, por favor. Si es de que algunos ya lo sabían, ¿no? Unos ya lo sabían. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia aquí en mis corrientes? Mi corriente de línea es igual a mi corriente de fase por mi raíz de 3 y mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea entre mi raíz de 3. Mi corriente de línea va aquí en mi línea, esta es una línea, esta es 2 y esta es 3. Mi corriente de mi línea va a ser diferente a mi corriente de mi fase. Mi corriente de mi fase está acá en la fase. Ajá. Entonces son diferentes porque aquí me llegarían 2 corrientes, ¿verdad? Fíjense bien. Aquí me llegarían, o entraría y circulan así las corrientes, ¿sí? Pero entonces por eso son diferentes. Mi corriente de línea es diferente a mi corriente de fase. Y mis voltajes, aquí no tengo voltaje de fase, entonces mis voltajes de fase serían iguales, mis voltajes serían iguales. Ok, entonces queda claro, ¿no? Voltajes iguales en una delta, voltajes iguales y corrientes diferentes. ¿Sí? Potencia. Potencia, la aparente, es igual a mi raíz de 3 por mi voltaje de línea, corriente de línea. Potencia, la real, ¿sí? Raíz de 3 por voltaje de línea, corriente de línea, que esto sería la aparente, por mi coseno de teta. Ajá. Esa sería mi potencia, la real. Mi potencia, la reactiva, raíz de 3 por voltaje de línea, corriente de línea, que esto también sería mi potencia, la aparente, por el seno de teta, señores. Me podían preguntar, ¿por qué coseno aquí? Porque es el ángulo que tengo entre mi potencia la real y mi potencia la aparente. Y aquí, ¿por qué seno? Porque es el ángulo que yo tengo entre mi potencia la reactiva y mi potencia la aparente, señores.
Ajá. Esto algunos de ustedes ya lo vieron, si es que se los dieron ahí. Por aquí creo les dio el maestro Soriano, ¿no? A varios de ustedes. ¿Sí les enseñó esto? No sé si alguien me pueda contestar. Sí, pero fue algo superficial. Algo superficial nomás. Ok, señores. Pues entonces, esa es la conexión delta, por favor. Sí, cópienla. Les voy a dar unos minutitos. Cópienla, señores, y ahorita continuamos. Mientras, si tienen algunas dudas, con toda confianza, háganme las dudas. Ah, disculpe, maestro, ¿qué dijo que era la Q? ¿Corriente qué? La corriente, la potencia, ¿no? Potencia Ah, sí, reactiva. potente. Ah, ok, gracias. La S es potencia aparente, la P es potencia real y la Q es mi potencia reactiva. ¿Les pueden volver a repetir, por favor? Con mucho gusto. S, potencia aparente. Apúntenlo, apúntenlo. Me voy más despacio para que lo apunten. ¿Vale? La P, potencia real y la Q, potencia reactiva. Gracias. Y nada. Profe, una duda. Sí, las que quieran. Adelante. Disculpe, ¿por qué mencionó que el voltaje de fase no estaba en el arreglo delta? Sí, miren, cuando nosotros tenemos una delta, no existe un voltaje de fase. El voltaje de fase solamente nosotros lo podemos sacar de un neutro con una línea. El voltaje de fase existe en la estrella. Ahorita vamos a ver la estrella. ¿Sí? Entonces, ahí sí vamos a poder sacar el voltaje de fase. Siempre los voltajes el neutro, ¿cómo se forma? Cuando yo tengo todos los finales de mi bobina. Si yo junto todos los finales de mi bobina, entonces tengo un neutro y ahí se hace un voltaje cero. No tengo nada de voltaje, es cuando se hace un neutro. Entonces, si yo pongo el neutro con una de mis líneas, me da mi voltaje de fase. Es por eso. Y aquí no es el caso, aquí no estoy poniendo todos los finales, no los pongo juntos. Aquí estoy poniendo un final con un principio, un final con un principio. Así es como se hace la delta. Es por eso. Profe, el arreglo delta es cuando no está ni en serie, pero tampoco en paralelo, ¿no? ¿La qué, perdón? El arreglo en sí en delta es cuando no está ni en serie ni en paralelo. ¿La regla de 3 o la raíz de 3? No, que en sí el arreglo delta era cuando no estaba ni en serie ni en paralelo. El arreglo delta, no, aquí no existe. Ya después de eso tú haces los arreglos, si los quieres en delta o en paralelo, pero después de esto, este es nomás lo que te va a alimentar a un motor, te va a alimentar a industrias, eso es ya así como se hacen los circuitos. Ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Y sí, aquí no puedes tener en serio en paralelo. Aquí sí no lo puedes tener. Eso que tú dices, sí, sí es verdad.
No vale. Por lo regular, señores, siempre hay una persona que escribe más lento y quiero respetar a todos. Entonces, no sé si podría ser que me dijera, ¿sabe qué, profe? Yo la verdad escribo tranquilo y me tardo un poquito más para que a él lo esperemos al último. No sé si me pudiera decir quién es que escribe una persona que escriba lento, no hay problema, todos somos diferentes. Para que lo esperemos a él al último y me diga, profe, ya terminé, entonces ya, ahí sí la quito. ¿No hay nadie? ¿Alguien que me dijera? No. Jefa de grupo, ¿usted cómo escribe? Yo ya terminé de escribir, profe. Solo estoy haciendo unas notas extra de lo que mencionó al final. Sí, pero ¿usted escribe tranquila o escribe rápido? Yo escribo rápido. Ah, escribe rápido. No sé, alguna otra señorita o algún compañero que escriba tranquilo para que me dijera. Pues yo escribo un poco lento, pero no sé si haya compañeros que escriban a la misma velocidad que yo o incluso más lento. Ujú. No te veo ahorita. A ver, ¿ya acabaste? Sí, ahorita sí. Ahorita sí, a ver, entonces ya la voy a quitar. ¿O alguien falta, chavos? Profe, Sí. yo, bueno, una duda rápida. ¿Estos arreglos de qué elementos son? ¿De resistencias o...? No, sí, ahorita nomás le estoy poniendo lo que es una delta. A ver, ¿ya la copiaste? Ya. Ya, Ya, ok, déjenme quitarla. Déjenme tanto quitarla así para que las vea. ¿Quién fue la que me dijo que escribía lento? Pues que yo no las veía. Nomás veo a 2, 3 personas y ahorita aquí sí ya las veo. Ah, fui yo. Fuiste tú, Itzel Araceli. A ver, ok, por favor, te voy a encargar cuando les diga copien esto y que tú lo copies y bueno, hasta que tú termines me dices, ¿no? Profesor, ya terminé y entonces te respetamos, ¿no? A ti. ¿Arribaré? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ándale pues. Ahora sí, mano. A ver, la otra persona que me hizo la pregunta, no recuerdo quién fue. ¿Quién me yo, preguntó? Aldair. Aldair. Sí, mano. A ver, vuélveme a hacer tu pregunta, por favor. Así que esos arreglos de delta, ¿de qué elementos son? ¿De ¿De qué le? resistencia? Sí, ahorita ahí nomás es la pura delta para que vean ustedes cómo son los voltajes y la corriente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio que son de puras resistencias. Ah, Podríamos ok. hacer un ejercicio donde allá metamos algunas impedancias. Ajá. Y Ah, así, y ok. así. Ahorita vamos a empezar por lo más sencillito, mano. Por lo Ok. más sencillo.
Sí, Sari, vale. ¿Alguna otra duda? ¿Tiene Gracias. alguna otra duda? Para que ya vayamos y nos vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y les diga cómo se hacen. Y cada día nos vamos a ir metiendo ejercicios un poquito más difícil, ¿no? Pero ahorita, yo lo que quiero es, les digo, repasar esto y si alguien tiene dudas, por favor, con toda confianza, háganmela. Y si les da pena, hasta si les da pena, señores, aquí, no, ¿cómo le voy a preguntar esto? Me da mucha pena. Sí, por favor, mándeme un WhatsApp y con mucho gusto se lo contesto. Pero no se quede con su duda, por favor, señores. ¿Sale, vale? Profe, yo tengo una duda. Viene, a ver, hablaron dos al mismo tiempo. Le damos la palabra a la señorita Guerrero Bernal. Adelante, señorita. Me quedé con la duda. Entonces, ¿el arreglo delta no es en serie? O sea, No no es es ni en en, serie ni en paralelo. no, señorita, es que miren, el arreglo delta, cuando nosotros conectamos algo en delta es para sacar ahorita voltajes y cómo funcionan sus corrientes ahí. Aguántenme, después podemos hacer los arreglos, pero ya después de la delta. Ahorita yo teniendo una delta, cuando ustedes, por decirles ahora que vieron ustedes sus conexiones, si tenían una una impedancia y una capacitancia, cuando ustedes las vieron así, las ponían en delta o las ponían en estrella, ¿no? Sí vieron algunos ejercicios de esos y se resolvían de una forma y de otra forma. Ok, aquí la delta, ¿sí? Es nomás para cuando nosotros tenemos conexiones, pero no tenemos ni una de en serie ni en paralelo. Aquí ahorita no, en esas conexiones, porque esto nomás nos va a alimentar a algo. Ustedes podrían decirme, ¿sabe qué es que yo voy a poner o vamos a tener conexiones por decirles, si estamos alimentando a unas casas con una estrella, no delta, con una estrella, pero no se pone en paralelo ni en serie, la están conectando de la línea nomás, pero ya no van en serie en paralelo, eso sí, así es como se hace. Ya después cuando se quieran hacer o conectar algo, puede ser que vayan en serie en paralelo, pero ya se alimentan de esa línea. Eso es lo que es ahorita. Ahorita denme chance nomás de que veamos esto así y después, si quieren, nos vamos a ir metiendo un poquito más a fondo. Ajá. Ahora sí, joven, esa fue su pregunta a la señorita. Y la pregunta, ¿quién era? ¿Alexis? Yo, profe. A ver, no tú, Gerardo. Es Gerardo, échale. que, no consigo recordar cuál es la potencia reactiva. ¿Les puedo recordar cuál es la potencia reactiva? Por favor. Sí, mano. Miren, todas las máquinas están hechas para que trabajen a la potencia aparente. Cuando se fabrica una máquina, ¿sí? Se fabrica con su potencia a la aparente. Pero desgraciadamente tenemos nosotros bobinas. Hablemos de un motor. Todo lo que es una máquina tiene bobinas. Hablemos por decirles de un motor. Ajá. Los motores tienen bobinas. Entonces, ya al tener bobinas nosotros, acuérdense, son cargas inductivas. Acuérdense ahora lo que vieron, y si no, las personas que no vieron nada de esto, cuando nosotros tenemos cargas inductivas, la corriente, ¿sí? Se retrasa con respecto al voltaje. Si lo vemos vectorialmente, ¿eh? Vectorialmente, acuérdense que la corriente se retrasa con su voltaje. Entonces, tengo yo cargas inductivas, se desplaza mi potencia a la aparente y nomás me queda mi potencia a la real con la que va a trabajar mi máquina, mi motor, estamos hablando de un motor. Ajá. Entonces, la potencia que existe entre la potencia, la real, y tu potencia, la aparente, es la potencia reactiva. Esa potencia no te sirve para nada. Es la que está hecha nomás. Ahorita no te lo puedo enseñar o demostrar en un triángulo de potencias. Por ahí más adelante tengo un triángulo y ahí les diría, miren, esa es la potencia real, la potencia reactiva y por eso. Pero la potencia reactiva se hace entre la potencia, la real, que es con la que me trabaja mi máquina, y con la que está hecha mi máquina. Ajá. Esa es mi potencia y es la que no me está sirviendo de nada porque si es un ángulo nomás ahí,
porque yo tengo cargas tengo bobinas y son inductivas. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que ahí hizo que se atrasara mi corriente con respecto a mi voltaje, y ahí es donde se produce un factor de potencia. Eso es lo que ocasiona un factor de potencia. Las inductivas. Todas las cargas inductivas, señores, son las que me producen ese gran problemilla. Pero ni hablar, si no tuviera bobinas, pues también no me trabajaría un motor, ¿verdad? ¿Sí? No me trabajaría un transformador. Y así nos vamos. Entonces, es por eso que las debo de tener a fuerzas. Pero tu potencia, la reactiva, es una potencia que no te sirve para nada. ¿Y quién lo ocasionó? ¿Por qué se hizo? Por la potencia, la aparente y la potencia real. Es esa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Nada más como para reafirmar, profesor. Entonces, en sí la conexión en delta sería como el triangulito en el diagrama por sí solo o todo Sí. el diagrama que estaba en el ejemplo. Sí, nomás ahorita, nomás lo tenemos es como un triángulo. Muchos le nombran delta, muchos le nombran la conexión del triángulo. Así, si tú hablas ya con un electricista, perdón, es que mire, vamos a hacer la conexión del triángulo. Te quedas tú así, ay, caray, pues el profesor me la enseñó, pero como delta. Pero yo estoy hablando, ahora sí que profesionalmente, y ellos hablan técnicamente, o sea, ellos hablan, pues, lo que es maestros eléctricos. Yo trabajé con muchos maestros eléctricos, y me decían, profe, vamos a hacer la conexión del triángulo. Dale, adelante. ¿Sí? Así le nombran muchos. Y acá no, acá es una conexión delta. Pero acuérdense que también la pueden oír de un maestro, no en un libro, ¿eh? En un libro no. En un libro siempre la van a ver como una conexión delta. ¿Sí? Pero con un maestro que ustedes lleguen a una industria, no es que es la conexión triángulo, van a decir, ay, mamá, ¿cuál es ese? ¿Sí? Aguas. Nomás es así, porque muchos, sí, maestros, muchos la mencionan a los maestros, sí. Así es, señores. Pero sí sería, señorita, también un triángulo. Gracias. De nada, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra dudilla, señores? Ok, vámonos a hacer un ejercicio pequeñito. A ver, porque por aquí lo tenía y ya no lo veo. Profe, ¿Sí? en el caso de los arreglos delta, usted mencionaba que los hacían como que antes del proceso. ¿Son como una especie de borrador de la conexión final o sí se puede conectar completamente los equipos de esa forma? Ay, a ver, déjame salgo de esto. Me salgo de esto. A ver, viene otra vez la pregunta. Me gustó la pregunta. No sé quién me la hizo. Es, Bien, yo estaba preguntando. La jefa de grupo. A ver, viene. sí, es que usted había mencionado que decían, ok, la conexión de triángulo, la conexión delta, pero que muchas veces estaba antes de hacer el trabajo como tal. Entonces, cuando se hace el trabajo, ¿sí se conecta en delta o es como una especie de borrador de las conexiones? No, mira, a ver, por eso, si hablamos de un transformador, Ajá, en un transformador trifásico, yo en mi lado de alta tensión, yo puedo tener una delta, puedo tener una estrella. Hablemos que tengo una estrella y en mi lado de baja tengo una delta. ¿Pero qué voy a alimentar yo ahí? Puedo alimentar motores trifásicos, puedo alimentar motores bifásicos. Ya teniendo yo ya después de esa conexión, ya puedo yo alimentar a ciertas cargas. Pero sí, primero tengo una delta. O puedo formar, yo con esa delta puedo formar yo también cargas, que a una de las líneas o sea, le conecte tanta carga y luego otra línea le conecte otra carga y así se va haciendo. Pero ahorita tu pregunta es de que si yo a una delta le puedo conectar otra delta, por decirte, o otra estrella, pero con cargas, ya con carga, no puede ser con otro voltaje, pues si no haríamos una quemazón. Pero yo le puedo alimentar a esa delta, ¿sí? Yo le puedo alimentar cargas, formando
una delta. ¿Sí? A esa delta yo formando con carga la puedo alimentar así. Lo que me va a salir de esa delta, me van a salir voltajes y me van a salir corrientes. Ajá. Es por eso que ahorita lo que estamos viendo, que ustedes sepan, cuando yo tengo una delta, cómo se comporta la delta. Mis voltajes son iguales, mis voltajes son diferentes. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan las potencias? Ajá. Las potencias son las mismas de una delta y de una estrella. Las potencias es lo mismito como se calculan. Como se calculan, así son las mismas potencias. Lo que yo tengo diferente son las conexiones nomás. Pero las potencias vienen siendo iguales. No tengo una conexión de una forma en la delta y de otra en la estrella de potencias. De corrientes y voltajes sí son diferentes. Pero de potencias no, son las mismas. Más adelante vamos a hacer ejercicios ahorita de estos, de los circuitos trifásicos, que con por decirles una delta, puedo alimentar a una carga que sea también una delta. Vamos a hacer un ejercicio cómo se comporta, para que les quede más claro a tu pregunta que me estás haciendo. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahora sí, déjenme ir a hacer un ejercicio muy sencillo. No lo estaba buscando, pero no. Yo por aquí lo tenía, no sé dónde se fue esto. Ahí voy a poner algo que voy a estar en blanco. Eso no puede ser. ¿Sí ven esta conexión? ¿No tengo nada? Se ve No. su pantalla, Está profesor. cargando. No, Ajá, profe. está cargando, profe. Déjenme ver. Están viendo mi pantalla negra, ¿verdad? Creo que se congeló, profe. Sí, se ve su ventana de documentos. Ujú. Es que quise subir algo. Quise subir algo y no pude. No me salió. Sí, no. Ahorita yo les paso esa. Déjenme ver si ya por aquí la tengo. Sí, ya aquí la tengo, ya aquí la tengo. Ya la tengo, aquí sí la ven, ¿no? Sí, ya se ve, profe. Ok, miren, esta es una delta con unas resistencias. Vamos a poner 4 resistencias nomás ahí. ¿Sí? 4 resistencias yo tengo aquí en mi delta. Ajá. Así de sencillitas, así de sencillo. Sí. Fíjense bien, ahorita por favor no lo copien. Ahorita les doy el tiempo. Háganme caso para que sepan cómo se realiza. Dice calcular la potencia real, ya les di las fórmulas, y la corriente de línea del siguiente circuito. Ok, siempre cuando yo tengo un circuito trifásico, acuérdense, siempre nos tenemos que ir primero a lo de fase y luego a lo trifásico. Nunca se calcula primero lo trifásico y luego lo de fase. Ajá, siempre se calcula de fase y luego de línea. Acuérdense de eso, siempre donde lleguen a cualquier empresa, todo eso, cuando hagan ejercicios así que se los pongan, siempre se calcula lo de fase y llego a lo de línea. Después saco lo de línea. ¿Ok? Ok. Aquí dijimos que mis voltajes son iguales. Ya lo habíamos visto en una delta. Mis voltajes son iguales. Me voy primero lo que les estoy comentando a calcular. A mi corriente de mi fase. ¿Sí? Me voy a mi voltaje de fase. ¿Cuál es mi voltaje de fase? Aquí es igual a mi voltaje de línea, por eso pongo 220. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero si es el voltaje de línea. ¿Por qué lo pone? Porque es igual al voltaje de fase. No tengo voltaje de fase, entonces tengo que poner este. Ajá. Entonces mi voltaje de fase son 220. Entre mi resistencia, mi impedancia, lo que yo tenga por medio de ley de Ohm, ¿sí? Le pongo el 4, que es lo de una fase, ¿sí? Y serían 55 amperes.
Después de aquí me voy, entonces ya lo de línea. Entonces calculo mi corriente de línea. Mi corriente de línea, hace rato les di las fórmulas, raíz de 3 por corriente de fase, ¿sí? Es igual a 1.732 por 55. Por 55 da 95.26 y entonces me voy a mi fórmula de mi potencia a la real, ¿sí? Es raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea, coseno de teta. Le pongo datos, raíz de 3 voltaje de línea, ¿sí? Y mi corriente de línea, no el de fase, aguas, porque luego los ejercicios se confunden. Por 1, ¿por qué puse 1? ¿Quién me puede decir por qué puse 1? Porque Por el uno coseno de sería 90. A ver, Perdón, el coseno. me hablaron dos al mismo tiempo, no escuché ninguna de las dos. A ver, una por favor. Ah, bueno, porque el ángulo sería cero, ¿no? Entonces, Porque el ángulo es cero. ¿Y por qué el ángulo es cero? bueno, ay, híjole, es que yo no me acuerdo mucho porque la cursé hace un semestre, pero entonces, bueno, cuando había ángulo, quería decir que había un desfase entre Ajá. las ondas. Entonces, pues, en este caso, pues no hay desfase y por eso Ah, no, ¿por qué? no Porque hay no hay desfase de la desfase. onda. Ujú. Acuérdense, pues se los comento, sí. Acuérdense para que... O usted me iba a decir algo, Ilse, Judith. iba a comentar lo que dijo mi compañera. Ah, ok. Ok, fíjense bien, porque acuérdense, cuando yo tengo puras resistencias, nunca tengo un desfasamiento entre voltaje y corriente. Nunca. Cuando yo tengo inductancias y tengo capacitancias, entonces sí existe un desfasamiento entre voltaje y corriente y se hace ese ángulo. Hace rato les dije, potencias, hablamos de potencias, el coseno, ¿por qué se formó? Porque yo tengo inductancias y se fue, ¿sí? Mi potencia la aparente hacia abajo. ¿Y por qué se fue? Porque entonces se desplazaron mi corriente. Al desplazarse mi corriente, se desplaza mi potencia. Ujú. Y como aquí tengo puras cargas resistivas, no tengo ningún desplazamiento de corriente con respecto a mi voltaje. Ese es el caso, esa es la respuesta, porque no hay desfasamiento entre voltaje y corriente cuando tengo puras resistencias. Cuando tengo inductancias o capacitancias, ya cuando tengo una reactancia, ya sea inductiva, capacitiva, entonces sí hay un desplazamiento. Así de fácil. Acuérdense que una impedancia es cuando hay alguna resistencia o alguna reactancia, ya sea inductiva o capacitiva. Esa es una impedancia. ¿Mm? ¿Sale, vale? Entonces, ese es el caso. El por qué puse 1, porque mi coseno es 0, ¿sí? Y entonces le pongo 1 porque les digo, no hay desplazamiento. Y entonces me da 36.296 watts o 36.29 kilowatts. Ese es el ejercicio, así de sencillito. Estamos empezando con algo muy sencillito. Ahora sí, señores, cópienlo, les doy unos minutitos y mientras, si tienen dudas, con toda la confianza, estén preguntando. Profe, Sí, adelante, adelante, mano. entonces las fases se producen, bueno, los desfasamientos se producen a partir de las cargas inductivas Sí, y también las reactivas. sí, claro. Sí, 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 Eh, claro. Cuando yo tengo cargas, que es por lo regular todos los motores tienen bobinas. Entonces yo voy a tener cargas inductivas ahí, es forcísimo ahí. Entonces ahí sí existe un desplazamiento y entonces por eso existe un factor de potencia. Pero sí, pero cuando yo tengo puros focos, por si en tu casa, ¿qué puros focos? No tengo nada de motores ni nada. No hay nada de factor de potencia, man. ¿Sí? Así es como es. ok, profe, gracias. Sí, para servirle.
una duda. Sí. Cuando se hacen conexiones en delta, ¿todos los elementos tienen que tener la misma resistencia o impedancia en el caso de que sean capacitores o inductores? Ajá. No es forzoso de que siempre esté balanceado. Por lo regular, podemos tener, por decirte un ejemplo, ahí yo puedo tener una resistencia de 4, otra de 10 y otra de 8, por decir algo, ¿no? Pero ya tendríamos una carga, sí, ya tendríamos cargas desbalanceadas. Eso, cuando yo tengo eso, se hace de otra forma o se resuelve de otra forma, nos llevaría muchísimo tiempo. Por lo regular nunca existe, porque siempre Comisión Federal te pide que tengas tú tus cargas balanceadas. ¿Por qué? Porque te afectan las líneas. Las líneas te las afecta por la corriente que existe. En este caso, aquí la corriente de línea es diferente a tu corriente de fase. Si tenemos una estrella, las corrientes son iguales y entonces les das en la torre a tus corrientes. Ajá. Entonces, por lo regular, Comisión Federal no te lo acepta que esté desbalanceado. Siempre te pide el que balancees bien tus cargas. Si tú conectas por sitio un motor a tu línea 1 y a tu línea 2, y luego de tu línea 2 a la 3, ¿sí? Procurar siempre conectar o balancear lo más que se pueda de tus cargas para que no exista eso que tú me estás diciendo. Sí lo llega a ver, ¿eh? Sí lo hay. Y sí se resuelven estos ejercicios, nomás que son ejercicios que nos llevaría mucho tiempo para estarlo resolviendo. Pero por lo general casi no, yo por eso no se los doy. Y eso casi no se los doy. Siempre por lo general están balanceados. Esa es la diferencia. Gracias, profe. Sí, de nada, de nada. Profe, Viene. si quisiéramos sacar la potencia total, tendremos que sacar la potencia total real, tendremos que multiplicar esto por 3, porque son 3 fases, o nunca se calcula cuando son 3 fases y solo se calcula por cada fase. No. Tu potencia, la real que estás sacando de aquí es la trifásica de todo tu circuito. No es de una línea. No, esto ya es lo trifásico, por eso tienes tu raíz de 3. Sí. Esta potencia que tú estás viendo aquí de 36.298 es lo trifásico de todo tu circuito. Si yo te dijera, calcula la potencia de una línea, ¿sí? Entonces eso ya es diferente, pero cuando ya nosotros tenemos una estrella, va a ser diferente cuando yo les diga, ¿saben? Calculen nomás lo de una línea y lo va a ver. Aguántenme más adelantito. Que vamos a calcular de una línea, de 2 y después diría, ¿saben qué? Vámonos a lo trifásico. Pero ahorita aquí estamos haciendo todo esto de 3, ¿por qué? Porque estamos viendo circuitos trifásicos. Es por eso que estamos viendo todo así lo trifásico. Ya después, si tú esa pregunta que tú me la hiciste, sí lo vamos a ver, pero más adelante en otros ejercicios. Sí, pero ahorita no, así que te diga, yo te puedo decir, calcula tu línea 2, pero ¿qué te irías nomás a tu voltaje de fase y a tu corriente que nomás hay en esa línea? ¿Sí? Ya nomás nos iríamos así, a lo de fase nomás. Entonces, por eso. Pero sí se hace, eso sí se hace. Sí, claro, pero aguántenme. Qué bueno que me estén preguntando todo eso para que lo veamos y cuando hagamos ejercicios, díganme, oiga, profesor, si hacemos uno de estos, lo hacemos con mucho gusto, pero cuando lo estemos viendo. Ahorita como estamos viendo puro trifásico, aguántenme, vámonos a lo trifásico y ese es un repaso nomás de lo que tenía que haber visto en el semestre pasado. Y ahorita estamos empezando. Denme chance que lleguemos a lo más dificilito. Va a decir, ay, mamá, no, pues esto, pues no. Y lo tenían que saber. Tenían que haber acabado su semestre pasado sabiendo todo esto. Pero yo, por lo que veo así, la verdad, no creo que se los hayan dado. Ahorita dejen a que veamos unos ejercicios más adelante. No, pues esto no. Dejen que veamos los de corrección del factor de potencia. Van a ver unos muy bonitos. Cuando tenemos industrias grandísimas y que queremos meter motores asíncronos, por decirles, cómo se corrige muy bien el factor de potencia adentro de nuestra industria. Todo eso ustedes cuando lleguen a estar ahí, en alguna industria,
todo eso lo pueden ustedes hacer, lo pueden proponer, por decirles a los dueños de las industrias. Sí, yo por eso insisto, les dieron corrección de factor de potencia, pues más o menos una embarradita, profe. Pues como Creo una que a mí ni embarradita. siquiera me dieron ese tema, profe. Fíjense, es lo que les comento. Y hay gente que ni siquiera les dieron el tema. Pues imagínense, hombre, y tan importante que es todo esto. Pero pues bueno, ¿qué le hacemos, no? ¿Me iba a decir algo, señorita Araceli? No, nada más que yo, bueno, me dejó como encargada de avisarte cuando ya acabara Sí, de apuntar y ya acabé. ya acabó. Ok, señorita. Vamos a quitar este porque sí, ya tenemos, no sé ni qué horas son, pero ya han ser yo creo cerca de las 8, ¿no? Ya son 10 todavía. ¿Sí? Ahora sí, alguien me hizo una pregunta. Alguien me hizo una pregunta, ¿no? Ahorita ahí. Yo tengo una duda. Viene, Gabriela. Entonces la potencia que se calculó en el ejercicio es la potencia aparente, ¿no? No. ¿No? ¿Es la potencia real? No. ¿La real? Sí. Porque, o sea, como el coseno se volvió 1, pues viene siendo casi la misma fórmula que la de la aparente. A ver. Si lo vemos ya así como fórmulas, porque Ajá. aquí la potencia real y la potencia aparente es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo el desplazamiento que les comentaba. Entonces tú ahorita si me dices, sí, se calculó la potencia, la aparente, sí, porque es la misma y la potencia real viene siendo la misma y no tenemos una potencia reactiva, no tenemos. ¿Por qué? Porque no hay un ángulo, o sea, nomás hay una potencia, que es la potencia con la que realmente está trabajando el motor, pero es así. Pero sí, si tú me dices que es la potencia aparente, sí, porque es la misma. Viene siendo la mismita, no hay un desplazamiento. Ajá, sí es eso. Sí, así es, señorita. Bien, todas esas duditas, háganmelas para que se les quiten, se las pueda resolver. Por favor, ¿vienen más preguntas? No hay nada. Ok, vamos a pasar al siguiente circuito, que va a ser una estrella. ¿Sí? Ahora sí, vean. Esta es una estrella, señores. ¿Sí? Yo tengo un principio y un final de una bobina. Yo tengo un principio y un final. Yo tengo un principio, serían estas. Y yo aquí, si yo junto todos los finales de mis bobinas, yo tengo un neutro, que ahí yo no tengo nada de voltaje. Esto no existe aquí nada de voltaje ni corriente. Ajá. Entonces, yo al tener este neutro, ¿sí? Midiendo mi neutro y alguna de mis líneas, yo tengo un voltaje de fase. Esto es lo que nosotros tenemos en nuestra casa, en los salones donde se estudian, en las oficinas, tenemos puros voltajes de fase. Ajá. Es así como se tiene, pero si yo tengo acá mi voltaje de línea, sí sería de 220, ¿no? Porque mi voltaje de fase sería mi voltaje de línea entre raíz de 3, sería 220 por decirles, entre raíz de 3, sería más o menos 127, que sería mi voltaje con el que yo alimento a todos mis aparatos en mi casa. Entonces, ¿para qué me sirve la estrella? Porque yo puedo obtener aquí voltajes de fase, voltajes de línea, voltajes trifásicos, voltajes monofásicos, voltajes bifásicos. Ajá. Yo aquí tengo los tres: voltaje monofásico, que es de mi línea, mi neutro; voltaje bifásico, que sería, sí, de mis dos líneas, de cualquiera de mis dos líneas, es un voltaje bifásico; y voltaje trifásico, que sería de las tres líneas. Es por eso de que se hace la estrella o se hace la delta. Ustedes me pueden preguntar, profesor, ¿y dónde se ocupa una delta y dónde se ocupa una estrella? En muchísimos lugares. Eso cuando lo veamos en transformadores, se los voy a comentar. Miren, ¿se ocupa más la estrella aquí en esto o se ocupa más la delta en esto? Según sea el caso, por decir un ejemplo.
Si yo quiero elevar voltajes, ¿dónde voy a ocupar más? Va a ser en la estrella. Porque la estrella es mucho más fuerte, ¿sí? Por su aislamiento que tiene la estrella, siempre se ocupan ahí los voltajes más altos, por decir un ejemplo. Si yo estoy generando con 20 kilovolts y a donde yo quiero llevar ese voltaje lo tengo, por decirles, a unos 100 kilómetros. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a elevar mi voltaje de 20 a 450. Entonces, cuando yo lo eleve con los 20, voy a tener una delta. Pero cuando ya lo tenga yo a 450, le voy a poner la estrella. Cuando yo llego a la ciudad y vuelvo a tener otro transformador ahí, yo lo reduzco. Entonces, en el lado de 450 yo tengo la estrella. Y en mi lado de 23, porque es donde como se baja así de 23, yo tendría la delta. Ajá. Por decir, entonces, ahí yo tengo ocupando mis estrellas en mis lados de más alto voltaje. Ahora, ¿dónde yo voy a ocupar también la estrella? En los lugares que nos están repartiendo, que nos están alimentando a todos los hogares, a todos los salones. Una escuela tiene puras estrellas, porque de ahí puede tener ellos las alimentaciones a los salones, a nuestras casas, les digo, la estrella, todas nuestras casas, por decirles, una casa, por decir un ejemplo, una casa está alimentada de la línea 3 a mi neutro, la otra casa de su vecino de la línea 2 a su neutro, la otra casa del otro vecino está conectada de la línea 1 a su neutro, y luego la otra casa, la cuarta, sería de la misma línea mía de la 3 al neutro, y así es como se van haciendo. Entonces, a mí me sirve la estrella para que yo tenga voltajes de fase, no nomás de alto, para mis voltajes de alta tensión. También la ocupo yo acá. Y usted me puede decir, profe, ¿y entonces dónde voy a ocupar las deltas? Cuando yo voy a alimentar a industrias que tenemos puros motores, ahí es donde yo ocupo las deltas, porque son más fuertes las deltas para alimentar a cargas. ¿Dónde voy a ocupar la delta? Cuando yo tengo un alternador. Un alternador me sirve para producir mis electrones, ayer lo platicamos un poquito. Es cuando hay un movimiento en un campo magnético y algún cable, una bobina, ¿sí? Una armadura, ahí es donde yo tengo ese movimiento y entonces yo la voy a conectar, mi salida voy a conectar en delta. ¿Por qué? Porque me da mayor potencia. Ahorita lo van a ver, vamos a hacer un ejercicio también en estrella con las mismas resistencias de 4 ohms y van a ver la diferencia que existe de su potencia. Entonces, lo que me interesa sacar de un alternador, pues mayor potencia, ¿verdad? Pues para eso lo estoy haciendo, para que me dé mayor potencia. Entonces, lo voy a conectar, pero en delta, no en estrella. Ahorita el ejercicio que hagamos, lo van a ver la diferencia que existe. Ajá. Entonces, es eso, donde yo puedo ocupar, se ocupan en diferentes partes. Una delta y una estrella. Las dos son muy usuales. Yo me iría a donde más así, pues yo pienso que se ocupa la estrella, porque es la que alimenta todas nuestras colonias. Imagínense todas las ciudades que existen, pues es donde se ocupa, yo pienso más la estrella. Ajá. Ok, señores, entonces, véanlo. Aquí, yo tengo mi voltaje de línea a línea, pero mi corriente, aquí yo tengo mi fase, mi corriente de fase va a ser igual a mi corriente de línea. ¿Por qué? Porque están en serie. Y aquí va en serie, miren, mi corriente de fase con mi corriente de línea están en serie. Entonces, mis corrientes van a ser iguales, pero mis voltajes van a ser diferentes. Entonces, aquí, mi corriente de mi línea es igual a mi corriente de fase. Mi voltaje de mi línea va a ser igual a mi raíz de 3 por mi voltaje de fase y mi voltaje de fase va a ser igual a mi voltaje de línea entre mi raíz de 3. Ajá. Aquí es lo contrario que vimos en la delta. Y aquí mis 3 potencias son las mismas que yo tengo en la delta. La delta y la estrella manejan las mismas potencias. Son igual las potencias. No cambian. Ajá, señores. Ahora sí, tienen alguna duda, con toda confianza me pueden estar preguntando y a la vez cópienla, porque si no el tiempo nos va a ganar. Por favor, cópienla.
Ya son Correcto. las 8. ¿Me escucha, profe? Sí, adelante, dime. Eh, ¿Aquí puede fallar una línea y altera las otras líneas o no puede alterar? Bueno, si llegara a fallar una línea. Si llegara a fallar alguna línea, puede alterar a su transformador, tú dices a tu conexión, sí. Sí, se altera. O sea, lo que pasa, mira, todos los transformadores, si estamos hablando de transformadores, todos los transformadores están súper bien protegidos, mano, porque un transformador es muy caro. Un transformador es carísimo. Entonces lo alimentas por el lado de alta y por el lado de baja. Entonces, si una línea te llega a fallar, sí, se alcanza a cubrir. Entonces, lo que existe, lo que hay es de que, de que la proteges. Si tú llegara a fallar alguna de tus líneas, se van las tres. Se van las tres cuando tú lo tienes protegido y entonces ya no afectas a los de aquí adentro. Si estamos hablando así, si estamos hablando de que tú estás alimentando a unas cargas y las tienes conectadas en sí, nomás se te sale esta, pero sí se amuela tu conexión. Sí. No, no es muy recomendable que si llegara a seguir trabajando en dos fases. Nunca, ni una delta ni una estrella. Eso sí. Ok, gracias, profe. ¿Es por eso que se queman los transformadores? No, el transformador se quema por otras cosas. Un transformador se te quema porque se le acabó el aceite, si es que es de aceite. Un transformador se te quema porque le estás metiendo más carga de la que deberías de meterle. Ajá, un transformador por decirte de 100 kVA. Si tú tienes un transformador de 100 kVA y le metes 100, no sé, 50 kilowatts, sí, pues ahora sí que lo estás sobrecargando y entonces sí te podría, antes tiene protecciones, les comento. Y si no se vuelan por algo esas protecciones, sí también tu transformador se vuela. Pero por lo general siempre se vuela por falta de aceite. Y un transformador cuando explota durísimo, súper durísimo, así oigan. Profesor, había dicho algo del neutro y que el otro no lo tenía. ¿Puede volver a explicar eso, por favor? Sí, la delta no tiene el neutro, entonces en aquel no podemos tener voltajes de fase. En este sí, ¿y cómo yo saco el neutro cuando yo pongo todos mis finales de una bobina? Esta es mi bobina, por si esta es una fase, que le nombramos una fase. Yo tengo aquí el principio de la bobina. Usted puede decir, ¿pero qué principio, profesor? El principio donde yo empecé a hacer la bobina y el final. Cuando yo junto todos los finales de mis tres bobinas, ¿sí? Se hace un neutro y aquí no corre corriente ni voltaje. Aquí no corre. Ajá. Al hacer yo esta conexión aquí, esto está en cero, en neutro. Y entonces cuando yo mido mi voltaje, cuando pongo el cable de mi línea a mi neutro, tengo voltajes de fase. Así es como yo lo tengo solamente. Sí, pero sí es así, señores. Gracias. Sí, de nada, de nada. Ya acabé de apuntar, profe. Ya, a ver, la señorita que me iba a decir, sí. Ya acabó. ¿No falta alguien? No, Yo ¿verdad? Sí, tantito, profe. Yo, también, profe. profesor. Ok, me espero. Profesor, una pregunta. ¿Viene? Cuando, por ejemplo, se hace una conexión en bifásico, se reduce el uso de corriente, ¿no? A que si, por ejemplo, está en monofásico. A ver. Repíteme la pregunta, por favor. Que si, por ejemplo, se hace una conexión en bifásico, se reduce el uso de corriente a que si, por ejemplo, se hace la conexión a monofásico con el neutro, ¿no? Sí.
Entre más alto, acuérdate, entre más alto sea tu voltaje, tu corriente es menos. Entonces, si yo hago una conexión en trifásica, va a ser menor su corriente. Si yo hago una conexión en bifásica, va a ser todavía un poquito mayor la corriente. Y si le hago mi conexión en monofásica, va a ser más grande la corriente. Entonces, sí, tienes razón. Si es bifásica, es menor tu corriente que la monofásica. Y si es trifásica, todavía va a ser menor la corriente que la bifásica y que la monofásica. Sí, mano. Ok, entonces por eso se hace ¿cómo se llama? Para variar las cargas, ¿no? Por eso, Para reducir en tienes que corriente. balancear las cargas, pero mira, es que por decirte, a nosotros no nos conviene tener una carga, un voltaje en mi casa, pues que sea trifásico. Pues no nos conviene, ¿no? Lo que están haciendo, y ahorita que haces tu pregunta, lo que se está haciendo, lo que es en Europa y lo que es acá ya en América, pero acá abajo en el sur, lo que es, no sé, Argentina, Brasil, Chile, ya sus voltajes son de 220, man. Pero ustedes pueden decir, bueno, ¿y aquí por qué no tenemos ese voltaje? Es que todavía todos los aparatos que nosotros tenemos aquí, todos los ocupamos a 127. O sea, si ustedes meten una licuadora, si yo a mi licuadora, por decirles de mi casa, le pongo mi voltaje de 220, pues la quemo. Ustedes también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos van a después a fabricar, sea aparatos domésticos o todo lo que tengamos en casas, a 220, a voltajes de 220. Así como en esos países que les digo. ¿Y por qué utilizaron ese voltaje o por qué lo están utilizando a 220? Porque pagan menos corriente. Acuérdense lo que les digo, entre mayor sea la corriente, entre mayor sea el voltaje, menor la corriente. Entonces, por eso, ellos buscan para que se pague menos corriente, y pues sí. Pero les digo, ahorita aquí a México, pues no ha llegado. No creo que tarde mucho, van a ver, no creo que tarde mucho y vamos a tener después voltajes de 220 y vamos a pagar menos, vamos a ocupar menos corriente. Pero sí hay eso, mano, que tu pregunta que me hiciste. ¿Le puedo hacer otra pregunta, profesor? Claro, las que guste, pues si me gusta que me esté preguntando, échale las 10, échame 10 preguntas. Y por ejemplo, si se mete bifásica y con neutro, ¿puede hacerse balanceo de cargas? Por ejemplo, que se pueda la iluminación nada más con una sola fase, la otra fase sería para, digamos, contactos, ya para balancear cargas igual, o sería muy caro igual. No, sí, así es como se debe de hacer. Pero entonces ya al hacer eso, tú ya estás ocupando la monofásica. Sí, mira, yo que aconsejo, por decirte, vas a hacer una casa, y una casa la vas a hacer grande, ¿no? Es grande. Acuérdense que Comisión Federal, si quieren hasta apunten esto que les voy a decir. Comisión Federal, cuando tú llegas de los 5,000, de los 0, fíjate, de los 0 watts a los 5,000 watts, Comisión Federal te pone una línea. O sea, una línea con tu neutro, ¿verdad? Si tú pasas de los 5,000 a estaba en los 8,000, creo que subieron a los 9,000, yo me acuerdo que estaba en los 8,000, pero ponen 9,000 watts, te ocupa 2 líneas, pero te ocupa 2 líneas con el neutro, no es de que te ocupe que se vea bifásica, no puede ser bifásica porque no tenemos nosotros aparatos bifásicos. Y si ocupas tú de 9,000 en adelante, ya te pone una trifásica, pero trifásica para que tú la dividas en tu casa, no para que metas la trifásica. Entonces, que quede claro eso. Entonces, si tú tienes eso, entonces tú puedes alimentar, por decirte, un piso con una línea, otro piso con la otra línea y otro con la otra. Si no tienes una carga así, pero tienes una casa grande, por eso te pusieron esas líneas, entonces divides, todos tus contactos van a ir con una línea y todas tus cargas de tus lámparas van a ir con otra línea. Y así es como las balanceas, pero se hacen monofásicas, no creas que las haces bifásicas, ¿no? Son monofásicas, todo es monofásico, pero te pusieron 2 líneas. Es la diferencia. Ok, profe. Sí, bueno. Profe, sí. Entonces por eso en el sur es como que muy común de que ocupen una línea para los aires acondicionados y otra para el resto de los equipos. Sí.
Sí, 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 si estamos hablando de alguna industria o algo, sí les ocupa una cosa para uno. Y ahora, si tú tienes una línea y tú quieres dividir, ese es consejo que yo les doy. Si tú quieres dividir tus contactos y tus cargas de tus lámparas o quieres dividir tu motorcito, que tuvieras un motorcito para tu bombita en tu casa y eso, siempre llega con tu línea y ponte un Q4, un Q6, no sé. ¿Qué es un Q? Son protecciones termomagnéticas que vienen en cajitas, que vienen ahí sus interruptores termomagnéticos. Son unas pastillas que por lo general las tienen en los departamentos, ¿sí? Porque hay protecciones también, pero de fusibles. Entonces, si yo quiero meter uno de esos, le pongo uno, si los han visto, ¿no? De las pastillas que vienen luego 2 o 3 pastillas. Ajá. Y entonces, una pastilla se la dejo para mi pura bomba, otra pastilla se la dejo, pues no sé, para mi piso 1 y la otra para mi piso 2, y así la protejo y aparte tengo el general que tengo en mi entrada donde tengo mi medidor. Pero así es como se hace, así es como se tiene. Ajá, haciendo eso así. Y nomás con una sola línea. Pero lo divido y ahí en mis protecciones. Así es como se debe de hacer. Así es, señores. Vienen más preguntas. No nos va a ganar el tiempo que ahora son. Su mecha van a dar 8-2. Sale. ¿Alguna otras dudas? Yo tengo otra duda, profesor. A ver, déjame. Ya acabaron de este. Me dijeron que ya habían acabado, creo, ¿verdad? Sí. Sale, vale. Ahora sí, para que los vea todos. Viene, mano. Sí, Todas las profesor. preguntas. Profesor, también había escuchado que hay así como de capacitores para reducir el consumo. No sé, bueno, nada más había escuchado eso, no sé si sea real o no. Ajá. Mira, si un capacitor, ¿para qué me sirve un capacitor? Vamos a ponerlo bien. ¿Para qué me sirve un capacitor? Un capacitor o un condensador es lo mismo. ¿Para qué me sirve? Cuando tú tienes un capacitor, lo que hace es que lo que hace es de que ellos te guardan electrones. Si tú alimentas un capacitor, haz de cuenta que ahí tienes electrones guardados. Cuando tu factor de potencia lo tienes grande, por decirte, no sé, a .7, que estamos hablando de que tienes tu factor de potencia grande, y tú le metes un capacitor, lo que te hace es que te reduce el factor de potencia y entonces pagas menos luz. Y ahí es donde dicen que te reduce, ¿sí? Ahí es donde dices, pero la corriente viene siendo la misma, lo que te reduce sí es el factor de potencia que se hace más pequeño y entonces pagas menos luz, eso sí, pagas menos billete. Yo, por decirles ejemplos que he sabido, industrias que pagan 100,000 pesos por ti, industrias grandes que pagan 100,000 pesos de luz, ¿sí? De recibo que les llega, pero tienen un factor de potencia grande, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, en estos días, ahorita que veamos la corrección de los factores de potencia. Y te dice, y tú, ellos luego ni saben, un licenciado, por ti un licenciado, quiere el factor de potencia, ¿y qué es eso? Pues ni siquiera sabe lo que es eso, ¿no? El dueño de la industria, por decir. Si tú le explicas el por qué se hizo ese factor de potencia y el por qué está pagando tanto de luz, y hay una solución, tú le dices, ¿sabe qué está pagándose esto? Porque el factor de potencia es esto y se produjo por esto, pero yo se lo puedo corregir a esto. Y usted va a pagar, en vez de 100,000, va a pagar 50,000 pesos. Ah, no, pues corrígemelo. Pero claro, va a gastar en un banco de capacitores o en algún motor, ¿no? Hay industrias que dicen, miren, ¿saben qué? Por necesidades de la industria, se hizo más grande, se amplió la industria y se dice, ¿sabes qué? Tenemos que meter otro motor porque ya me están pidiendo más demanda, tenemos más demanda. Y entonces tú como eléctrico o tú como robótico te preguntan, a ver, por favor, quiero que me digas qué motor es el que sería el más adecuado para meterlo. Vamos a ver ahí todas esas clases de motores. Yo quiero que ustedes sepan también, ahorita que toqué ese punto de motores, quiero que ustedes sepan qué motor es el que se va a meter en un lugar, qué motor puedes meter en otro lugar, porque ahorita ustedes nomás conocen lo que es un motor y saben qué motor es el apropiado, por decirles, para poner una bombita en su casa. ¿Saben qué motor es el apropiado para que se lo pongan, por decirles, a las mujeres en una secadora de pelo?
¿Saben qué motor es el que podrían meter ustedes para, no sé, para picar piedra? No sé, para muchas cosas donde se ocupan los motores, ¿sí? Un motorcito para un taladro, un motorcito para la licuadora. ¿Es el mismo motor? No, señores. Entonces, eso es lo que yo quiero que veamos para que ustedes sepan lo que es y dónde se ocupan esos motores. Ujú. Esa es la variedad que existe de eso. Pero a ver, ¿sabes, Gonzalo? Ay, perdón, ya se me fue la pregunta. ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Qué estaba contestando? Brandon. La de los capacitores. Allá. Bueno, Entonces, si yo tengo en la industria, le está platicando, por eso salió del motor. Si yo tengo en la industria y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que meter un motor de 100 HP. Tú me vas a decir qué motor es. Ahorita me salió de eso que puse ejemplos. ¿Cuál sería el motor apropiado? Y tú dirías, ¿sabes qué? Yo meto un motor síncrono. El motor síncrono, aparte, te ayuda para que tú corrijas el factor de potencia y sacas la chamba de la industria. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a pagar mucho menos corriente. Entonces, tu pregunta es de que si un capacitor te hace que pagues menos corriente, pero es porque te corrige el factor de potencia, no porque hace que consumas menos corriente, no. Es porque te corrige el factor de potencia y pagas menos luz. Un capacitor para esto sirve. Un capacitor, y te puse el ejemplo de un motor síncrono. Un motor síncrono, después les platico cómo funciona por dentro. Esto todo es de los campos magnéticos por dentro. Porque un motor síncrono te ocupa corriente alterna en el estator y en el rotor corriente directa. De ahí es cuando hay un compagimiento de campos y por eso no hay un desfasamiento. ¿Sí? Porque si vemos otro motor normal, el campo magnético te circula más rápido que lo que es el rotor. Hay un desplazamiento ahí, ¿sí? Entonces no te circula igual y entonces por eso no agarra su sincronismo entre el campo del estator, que es el que te hace que dé vueltas al rotor, y el rotor. Y en el motor síncrono, sí, pero porque ocupa la corriente directa el rotor. Y entonces ahí es cuando corrige el factor de potencia en vez de que te lo atrase, te lo corrige el motor síncrono. Pero es eso lo que pasa con un capacitor, ¿eh? Es eso lo que hace, que te corrige el factor de potencia. Es en lo que se ocupa mucho en las industrias. Casi en las casas no, porque los comentaba, tenemos puras cargas resistivas. Por eso en casas no tenemos nada de capacitores o algo así. Señores, pues la verdad, van a dar 8:20. Yo les decía que me retiraba. Sí, como 8:20. ¿Tiene alguna otra pregunta y con esta nos retiramos o nos retiramos? Con toda confianza, sí, nos veríamos el día de mañana para continuar. Ya no hay Profe, nada. Sí, dígame. yo había escuchado Dígame. que los bancos de capacitores se ocupan para hacer más suave el arranque del motor, bueno, aparte de la corrección. Sí, mira, un capacitor en un motor, vamos a hablar de un motorcito de la bombita de tu casa. ¿Sí? ¿Para qué me sirve ahí el capacitorcito? Cuando nosotros tenemos un capacitor en un motor, lo que hace, yo tengo dos bobinas, estamos hablando de un motor monofásico. ¿Qué es lo que hace? Yo tengo la bobina de arranque y mi bobina de trabajo. ¿Qué es lo que hace que sea mucho más eficiente la bobina del arranque para que el motor arranque mucho más rápido? Ahí eso te hace. El capacitor es lo que te ayuda a que tu motor arranque mucho más rápido, a que tengas un arranque mucho más fuerte. Es lo que te ayuda el capacitor. Después hay un interruptor centrífugo que te saca la bobina del arranque y te saca el capacitor y nomás se queda por la pura bobina de trabajo. Eso es en un motor. Ajá. Te haces más, lo que te hacía la pregunta, más fácil el arranque, ¿sí? Eso es lo que te ayuda el capacitor nomás, porque ayuda a la bobina de arranque. Es nomás eso. Señores,
me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Que pasen muy bonita noche y nos vemos el día de mañana. Si tienen alguna duda así con toda confianza, me pueden mandar un WhatsApp. Ya, profes, me dio pena preguntarle esto, pero pues quisiera saber esto y con mucho gusto las contesto, señores. Sí, yo me presto para eso. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que cuando acabemos ese semestre se vayan con los conocimientos lo mejor que puedan, ¿no? Eso es lo que me interesa a mí. Acuérdense, a mí no me costaría nada ponerles 10, pero ¿creen que sería justo? Como hay unos profesores que los pasaron a alguien que nunca les dio una clase, ¿creen que será justo? No, señores, no. A mí lo que me interesa es de que ustedes vayan con buenos conocimientos. Eso es lo que me interesa. Entonces, ayúdenme para que ustedes se hagan unos muy buenos ingenieros. Es nomás lo que quiero. Señores, Dios los bendiga. Muy bonita noche. Que descansen, chavos. Luego, Gracias, profesor. profesor. igualmente. Gracias, profe. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Profe, antes de que se vaya, perdón, Dime. es rápido. Es que, bueno, no hay problemas en las siguientes clases. Bueno, es que en esta tuve la computadora encendida y el